Viernes a las 7 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف الحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محامل بتموت على الحاجز قبل ما تعطينا الحياة والعالم داير وجه مكمل ممشى الاطفال التاني ولاد تحت قذائف وحريق والعالم تاركهم على هامش الطريق واقعنا خيال بالنسبة إلكم اللامبالاة مثل مطر مسامير وسقوف الأمام تدلف منكم فتكسرت بموسيقى شد أذنك تحرك راسك خلوا الحق ما بيضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلي نفس الدي جي كمان ليلة في بلاي موسيقى مزعجة من دربات الباس طبلة بداني تعلم أنتم مدام سنين صبرين فخلص ولا عطفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حاطط ري ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت بالحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص. Muy bien, ahora hablemos de Yasser Arafat, quien posiblemente murió envenenado con polonio. Según investigadores suizos, abundan en la teoría del asesinato, aunque no son definitivas las conclusiones sobre el análisis de los restos. ¿Cómo murió Yasser Arafat? Es quizá una de las preguntas más frecuentes que se formula la comunidad palestina desde su muerte hace 9 años. Hoy, después de varios meses de haber exhumado los restos del fallecido líder palestino, se vislumbra una respuesta que a su vez deja muchas interrogantes en el camino. Expertos suizos del Instituto de Radiofísica confirmaron que tras examinar varios objetos personales de Arafat, así como sus fluidos corporales, estos presentaron una radioactividad más alta e inexplicable, en especial con polonio 210, una sustancia radioactiva conocida como el más mortal de los venenos. Ello quiere decir que lo que empezó como una hipótesis se está tornando verdad. Sin embargo, la sospecha de que Arafat haya sido envenenado no es reciente. Muchos quienes lo conocieron de cerca señalan que sí es factible. Su salud se deterioró rápidamente en cuestión de meses. Arafat murió en 2004 en un hospital de París luego de presentar fuertes dolores abdominales. Su muerte nunca se esclareció, ya que su viuda pidió que no le realizaran la autopsia. Este resultado es solo un primer paso, ya que si Arafat fue envenenado intencionalmente, la siguiente pregunta es ¿quién o quiénes son los responsables de su fallecimiento? Luego de 9 años, muchos todavía responsabilizan a la Mossad, pero algunos ya han empezado a expresar que el asesino haya sido alguien muy cercano al círculo de Yasser Arafat. Muy bien, el polonio es un elemento radioactivo que al parecer es muy fácil pues que la persona lo pueda consumir sin que se dé cuenta, sí. Porque no tiene ni sabor ni olor, según estaba leyendo, y ya han sido estos rastros encontrados en prendas de Yasser Arafat, incluso hasta su cepillo de dientes, que habrían arrojado el uso de esta sustancia. La pregunta es, ¿quiénes y por qué? A ver, cuando Arafat enferma y Israel le da el permiso para salir rumbo a París para tratamientos, reitero, le da permiso a Israel porque Arafat no tenía libertad de movimiento. Su cuartel general estaba cercado por tropas israelíes. Ahora, y por ende, digamos que podría pensarse que Israel tenía motivos e interés en darle muerte. Sin embargo, para que el polonio haya llegado a Arafat, era necesario que hubiera cómplices dentro del entorno de Arafat, porque Israel no tenía acceso directo a él, ¿no? Entonces, muy probablemente haya habido gente del entorno de Arafat que haya actuado como agente israelí. Esto no es lamentablemente inusual porque Israel condiciona cosas como permisos para movimiento, por ejemplo, para ir al mar o
o permisos de trabajo o permisos para construir vivienda, a que la persona muchas veces se convierta en informante. Entonces, lo complicado aquí es que el principal sospechoso es Israel, pero debe haber habido cómplices dentro del propio movimiento palestino. ¿Por qué no pensar en extremistas palestinos también que no estarían contentos con Yasser Arafat? En ese contexto yo no creo que eso sea, digamos, verosímil, porque en ese momento Arafat, repito, estaba cercado por Israel y era un símbolo de unidad. Digamos, la prueba de que era un símbolo de unidad para los palestinos es que apenas muere Arafat, el movimiento nacional palestino se divide entre los dos grandes grupos, Al-Fatah y Hamas, e incluso hay un conato de guerra civil. Eso no ocurría durante Arafat, que dicho sea de paso tenía una actitud, digamos, más dialogante hacia Hamas de la que ha tenido su sucesor. Entonces, me parece inverosímil, digo, no es imposible, finalmente es una sustancia radioactiva que no es tan difícil de obtener. Pero las veces en que se ha utilizado, por ejemplo, con un ex agente de inteligencia soviético que murió en Londres y en donde se acusa a los servicios de inteligencia rusos, son agencias de inteligencia las sindicadas como sospechosos. Claro, porque al final es llegar al cocinero o al asistente personal, a la persona que le da, porque ha sido a través de la comida, donde tú puedes poder introducir ese elemento. Por ejemplo, Issa Rabin también murió, ¿no? Claro, pero él fue asesinado por un extremista israelí, ¿no? Con acuchillado, si mal no recuerdo, por un Pero eliminaron a los dos personajes que habían firmado los acuerdos de Claro, pero por ejemplo, el año pasado fue que se exhumaron los restos de Yasser Arafat. ¿No se conocen los resultados? Se supone que se conocerán en breve. Lo que acaba de ocurrir es que la investigación que ya se conocía, que había sido promovida por Al Jazeera, esta cadena de televisión, fue enviada a una de las revistas más prestigiosas sobre medicina en el mundo, Lancet. Lancet la envió a jurados anónimos que evaluaron el artículo y la evidencia que contenía, y Lancet decidió publicarlo, ¿no? como un artículo académicamente competente. Esa es la novedad, pero digamos es la información que ya se conocía en lo esencial. Muy bien, nosotros vamos a ir con Polonia, que hoy se cumplió 70 años del gran escape del campo de concentración Sobibór. Los sobrevivientes participaron de un acto de conmemoración en la que también participaron jóvenes judíos. Veamos. Those of you who survive, bear witness. Let the world know what has happened here. Se trató del único caso conocido en el que un levantamiento masivo en un campo de exterminio nazi fue exitoso. Por eso el escape de Sobibór es recordado en la historia e inspiró a una película del mismo nombre en 1987. La revuelta, organizada conjuntamente por el judío polaco Leon Felderel y el soldado ruso Alexander Sasha Perchevsky, estalló el 14 de octubre de 1943, cuando los prisioneros pudieron hacerse con varias armas de fuego, matar a una docena de guardias de la SS nazi y escapar por la puerta principal del campo. 70 años después de aquel centro no queda nada, pues tras el escape la SS lo clausuró y destruyó cualquier evidencia del genocidio, como las cámaras de gas. De ello, hoy solo quedan recuerdos y la enseñanza a los jóvenes de lo que realmente sucedió en Sobibór, una localidad ubicada en el este de Polonia. En Sobibór era el final. Sabíamos que si la guerra terminaba mañana o dentro de una hora, todo el mundo en todos los otros campos podrían quedar libre, pero no en campamentos como Sobibór. Estábamos destinados para la muerte. Thomas Blatt, uno de los 300 prisioneros que escaparon, recuerda cómo era el infierno de vivir en Sobibór, un campo de concentración donde los judíos no tenían esperanza de vida. En la fuga murieron unos 130 de sus compañeros, en su mayoría por el campo de minas que rodeaba las alambradas. Otros 140 fueron capturados y fusilados inmediatamente, aunque como hombres libres, destacó Blatt durante los actos de conmemoración. En aquel lugar hoy se levanta un museo para que las nuevas generaciones de judíos y el mundo entero no olviden nunca la valentía de los hombres de Sobibór frente a las atrocidades cometidas por los nazis.
Muy bien, estábamos viendo pues esta fuga de los prisioneros judíos que se arriesgaban pues a hacerla porque la única solución era la muerte, que era en esta muerte horrible en estos campos de concentración. Claro, iban a morir en cámaras de gas probablemente, ¿no? De hecho, vi hace poco una noticia relacionada a esto que indica que incluso había presos que eran los encargados de disponer de los cuerpos después de que habían sido muertos en las cámaras de gas o asesinados en las cámaras de gas. Y esos presos intentaron construir, llegaron a construir un túnel, pero no lo llegan a completar. Se presume que fueron descubiertos y asesinados. Pero esto era básicamente un campo de aniquilamiento. La gente que iba aquí no salía viva. Entonces daba lo mismo arriesgarse un plan de fuga, algo descabellado, porque salieron por la puerta principal, básicamente, o por una puerta importante, digamos, no sé si la central, pero salieron por una puerta que lograron derribar, y buena parte fueron, digamos, acribillados mientras corrían hacia la puerta. Algunos, como se dice, mueren con los, detonando las minas, otros son atrapados y fusilados. O sea, de los varios cientos que intentan fugarse, sobreviven en libertad unos 100 aproximadamente, ¿no? Algunos de los cuales obviamente sintieron que era su obligación moral convertirse en partisanos, o sea, en guerrilleros contra la ocupación nazi de Polonia. Claro, pero además se dan cuenta pues que ahí eran personas pues que no estaban ni bien alimentadas, no tenían las fuerzas suficientes. En Polonia, viviendo en un invierno terrible, muy crudo, y pocas fuerzas tendrían, ¿no? Quizás también para poder escapar, ¿no? Sin embargo, el que lidera el escape es un soldado soviético que probablemente tenía mejor preparación, mejor estado físico que el preso promedio, y logran hacerse de algunas armas. Muy bien, terrible, y ojalá que nunca más se repita una historia como esta. Bien, ahora nos vamos a la India. Una estampida durante un festival hindú en el estado de Madhya Pradesh dejó al menos 109 muertos este fin de semana. Se disponían a celebrar el final de una sagrada fiesta hindú en Madhya Pradesh. Sin embargo, muchos de ellos perdieron la vida. Todo sucedió cuando 20.000 peregrinos se dirigían hacia el templo de Ratangar por un largo puente de concreto. De repente entraron en pánico cuando algunas barandillas empezaron a quebrarse. El miedo creó un gran caos que la policía no pudo contener. Temiendo lo peor, los devotos corrieron desesperadamente, aplastándose unos a otros. El trágico final de este suceso fue de 115 personas fallecidas, entre ellos muchas mujeres y niños. Al conocer la tragedia, muchos familiares llegaron hasta el lugar buscando desesperadamente a sus parientes. Hasta el momento existen contradicciones sobre cómo sucedieron los hechos. Algunos medios locales manejan dos versiones. La primera señala un rumor de que el puente se iba a derrumbar como origen de la estampida, mientras que la segunda corresponde a lo que han dicho algunos testigos, quienes se han quejado de negligencia por parte de las fuerzas policiales. Las estampidas son un fenómeno frecuente en las celebraciones religiosas en este país. Se deben en gran parte a las deficiencias en la gestión de las multitudes o a la precariedad de las infraestructuras que rodean los lugares de culto. La última vez que se vio un incidente similar fue en 2011. 102 fieles fallecieron en una zona boscosa y montañosa que conducía a un templo de difícil acceso. La tragedia fue una de las peores de los últimos años. Muy bien, nos vamos al Reino Unido. La policía británica busca a un hombre clave en la investigación